En el programa de hoy, ni en los peores momentos en la historia de Nicaragua se rompieron las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y el país, analiza sacerdote desde el exilio. En Colombia, la iglesia inicia la semana por la defensa de la vida del niño por nacer. Misioneras salvan almas con la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Le contamos en nuestro especial sobre la joven doctora de la iglesia. Valentía y coherencia del adolescente mártir refleja la película sobre la vida del santo mexicano José Sánchez del Río, destaca director del film próximo a estrenarse en Estados Unidos. Hoy es la fiesta del santo cura Brochero, le relatamos su vida. Hola amigos, hola, un gusto empezar nuevamente el programa. Así es, Natalie, un gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Iniciamos las noticias contándoles que sacerdotes en el exilio avisoran más persecución a la Iglesia Católica por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Así sostiene el exiliado presbítero Eric Díaz. Afirma que será en respuesta a las declaraciones del Papa Francisco, quien equiparó la represión del gobierno nicaragüense con los métodos de Hitler. El sacerdote nicaragüense dio estas declaraciones al medio 100% Noticias. Escuchemos. Bueno, oficialmente yo creo que lo que sigue ocurriendo en nuestra patria es una situación bastante triste, bastante también alarmante, porque yo creo que ni en los peores momentos de la historia de Nicaragua se había dado una ruptura entre las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Nicaragua. Y ver ahora esa respuesta o esa intención de parte del régimen de Nicaragua, yo creo que eso, pues, una vez más nos viene a confirmar de que esta dictadura es peor que la de los años 80, porque aunque aquellos años yo todavía no había nacido, pero según la historia, había sido cruel, había sido una dictadura fuerte. Creo que ahora pues pasaron los límites y siguen pasando los límites, porque ya ni siquiera nosotros podemos imaginarnos qué es lo que están planeando para seguir destruyendo el país. La iglesia ha hecho todo lo posible, ha estado hasta las últimas consecuencias, pero vemos que el sistema pues no acepta absolutamente ninguna palabra, ninguna comunicación, ningún diálogo, solamente están a la defensiva, ¿verdad? A la defensiva de cualquier persona, de cualquier parte que les diga algo. Pues la iglesia vemos que en Nicaragua sigue apostando por el silencio, por la prudencia, por resolver las situaciones por las vías correspondientes. Creo que la iglesia va a continuar pues con el silencio, pero pues por supuesto que esto va a traer más represión. El Papa está muy claro, el Papa conoce la realidad de Latinoamérica y cuando el Papa habla, pues lo hace con razón de causa. Y lo que el Papa ha dicho es porque él ha conocido la historia y la ha vivido también en carne viva. Y cuando el Papa compara pues la dictadura con la del 17 y con la del 35, que fueron dictaduras crueles, pues el Papa tal vez no lo había dicho por prudencia y para seguir buscando el diálogo, pero si ahora lo dijo, yo creo que pues ya había un hastío, o sea, esta gente no entiende, esta gente no quiere absolutamente nada, ellos están aferrados, embriagados al poder, embriagados, cegados por el poder y no ven más allá de su represión. Seguimos reclamando dónde está Monseñor Rolando, que ya pues es suficiente que lo dejen ver a la familia anduvo de puerta en puerta, de lugar en lugar, como de Herodes a Pilato, buscando al obispo para pasarle alimento, para pasarle higiene personal y no se ha obtenido absolutamente. Así que es muy preocupante lo que pasa, pero seguimos alzando la voz por él, como lo sigan haciendo miles y miles de nicaragüenses, organismos de derechos humanos y también la iglesia misma. En Colombia, la iglesia, académicos y políticos se unen para priorizar proyectos de ley para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Más noticias con nuestra corresponsal Lida Lozada.
Aquí, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, lugar que en los últimos días fue escenario de encuentro para un ejercicio de diálogo interreligioso e intersectorial por la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa. En el espacio participaron representantes de diferentes iglesias y universidades del país, así como algunos de los integrantes de la Comisión Accidental creada para este tema en octubre del año pasado en el Congreso de la República, que está integrada por más de 50 senadores y representantes a la Cámara que han participado en la bancada Provida y la bancada por la defensa de la niñez. Durante el diálogo se buscaba esencialmente identificar puntos de interés común en la agenda legislativa del país con el fin de construir y presentar proyectos de ley en esta materia con el concurso de dicha comisión. El director del Departamento de Promoción para la Unidad y el Diálogo de la Conferencia Episcopal, quien sirvió como facilitador de este espacio, ha dicho que hay 3 tipos de articulación que se deben hacer urgentemente para poder avanzar en este propósito de incidencia. También hemos hablado de una articulación de los facilitadores, que es la vida académica, también el sector interreligioso y, por supuesto, el sector legislativo. Y hemos hablado también de una articulación de los métodos, que deben ser métodos que sean de incidencia social, donde se vincule también todo el sector de la opinión pública, el sector de las comunicaciones, y donde nosotros también podamos asistir a las audiencias públicas de todos estos proyectos de ley, proyectos legislativos, muchas veces que atentan contra la vida, la familia y de la libertad. Otro de los temas protagonistas en este espacio fue el referendo Provida, mecanismo de participación ciudadana que se busca implementar en el país para consultar al pueblo sobre la reforma de 3 artículos de nuestra Constitución política que permitan garantizar el derecho a la vida de los bebés que están por nacer o proteger su vida, velar por la objeción de conciencia y evitar que se siga presentando el aborto en Colombia. La urgencia de este tema radica en que el plazo para recolectar los cerca de 2 millones de firmas válidas que se exige para su implementación se vence el próximo 15 de abril. Sobre ello se ha dicho que es importante hoy más que nunca unir esfuerzos para poder alcanzar este objetivo de recolección. El poder aunar esfuerzos en este trabajo pues nos permite dar respuesta inmediata a la urgencia que vive nuestro país, sobre todo con las últimas sentencias de la Corte y regulaciones del Ministerio de Salud. Y en este mismo sentido, la Conferencia Episcopal de Colombia acaba de lanzar la Semana por la Vida 2023, iniciativa que se desarrollará entre el 19 y el 26 de marzo en el contexto de la fiesta de la solemnidad de la Anunciación del Señor, que como sabemos se celebra cada 25 de marzo. El objetivo fundamental de esta campaña consiste en propender por la sensibilización y pedagogía frente a una cultura de la vida, concretamente la protección de los bebés por nacer, así como de sus madres. Somos pueblo de la vida es el lema a través del cual la Iglesia colombiana impulsa esta semana. Como bautizados, hombres y mujeres, estamos llamados a anunciar, celebrar y servir la vida. Vincúlese usted en su casa, en su propia conciencia y en su comunidad parroquial. Semana por la Vida. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Santa Teresita de Lisieux oraba constantemente por los sacerdotes y los misioneros en el mundo. Esto hizo que tras su muerte en 1897 fuera nombrada patrona de las misiones, aunque nunca había salido del convento. En el segmento especial por sus 150 años de nacimiento conoceremos hoy a una congregación de hermanas misioneras católicas inspiradas en el carisma de la Santa. Y estamos en conexión con la hermana Betty Bermúdez de la Congregación de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús. Nos acompaña desde Colombia para contarnos más sobre su congregación. Hermana Betty Bermúdez, un gusto contar con su presencia en el programa. ¿Cómo nace la Congregación de las Hermanas Misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús? Hola, es un gusto compartir la historia de nuestro instituto. Nosotros nacimos del corazón misionero de un obispo colombiano de Santa Rosa de Osos, Antioquia, quien siendo seminarista pudo leer Historia de un alma, se enamoró de ella y quiso formar una congregación que llevara la espiritualidad
de Santa Teresita para ir de misión por el mundo entero. ¿Y cuál es el carisma de la congregación? Nuestro carisma es netamente misionero. Seguimos a Jesús, evangelizador del Padre. Nuestra espiritualidad es cristocéntrica y tenemos la espiritualidad también de Santa Teresita. Ejercemos el apostolado en misión a gentes, es decir, con personas que no conocen nada de Jesucristo, en nueva evangelización y pastoral parroquial, actividad pastoral en los lugares de parroquias o con indígenas o en diferentes grupos humanos. Hermana, ¿y qué obras de misión realizan en su congregación? Bueno, nosotros en especial estamos en misión a gentes, es decir, en aquellos lugares donde no hay otros agentes de evangelización. Son zonas grandes donde no hay de pronto otros sacerdotes, por ejemplo, Por ejemplo, en Kenia estamos en una aldea muy grande donde las hermanas tienen un dispensario, lo que en América de pronto llamamos puestos de salud. Allí atienden a las mujeres cuando van a dar a luz, a los niños, a toda la comunidad. Entonces ellas son en cierto sentido el alma de esta comunidad, y a través de ese mostrar la misericordia de Dios a través de la pastoral de la salud, vamos anunciando a Jesús, porque ellos por lo general son musulmanes o tienen diversas creencias. Entonces a través de la caridad que ejercen las hermanas allí, entonces van aceptando el cristianismo. ¿Y cómo ha visto usted la respuesta de estas personas cuando ustedes le llevan el mensaje de Dios? Sí, bueno, a veces, digamos, cuando vamos a estos lugares, por ejemplo, en África o con los indígenas, hay que ir dispuestos a tener muchísima paciencia. ¿Por qué? Porque hay dificultades, de pronto el mismo idioma, las mismas costumbres son muy distintas. Entonces, tenemos que hacer un proceso de nosotros de insertarnos en esa comunidad, de aprender de ellos, y es como también una experiencia de pobreza para nosotras mismas. Y más que todo, pues uno transmite a Dios es a través de la caridad que se puede ejercer con ellos. Por ejemplo, en los grupos en Kenia hay grupos de nómadas, o sea, los niños se dedican en el día a cuidar las cabras. Entonces, en las noches es que las hermanas los pueden reunir, enseñarles a leer, a escribir, porque muchos de estos niños no tienen una educación formal, y también se les provee con las personas que nos ayudan, los donantes extranjeros, les proveemos un poquito de alimentos, porque ellos a veces pasan jornadas enteras sin poder alimentarse. ¿En qué países se encuentran, hermana? Estamos en México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y en Europa estamos en Italia, en España, y en África estamos en Kenia, Costa de Marfil y Benín. ¿Cómo Santa Teresita las inspira para su vida en comunidad y para las misiones que realizan? Bueno, nosotros en especial de Santa Teresita vivimos la espiritualidad de su caminito de infancia espiritual. Las virtudes propias de este caminito son la alegría, la sencillez, el abandono en los brazos del Padre, la humildad y sobre todo el deseo grande que ella tenía de salvar muchas almas a Jesús. Por eso ella prometió hacer caer una lluvia de rosas sobre la tierra, y pensamos que nosotros somos una de esas rositas que ella envió a la tierra y que seguimos todavía. Pues llevamos 93 años de presencia en la iglesia y esperamos poder servir mucho más. Hermana Betty Bermúdez, muchas gracias por la entrevista. Hacemos una pausa y al volver, hoy es la fiesta del argentino Santo Cura Brochero, le relatamos su vida. Además, a más opresión, más devoción ocurre en la diócesis más joven de Venezuela, Petare. Un joven pasionista profesa sus votos perpetuos camino al sacerdocio.
Ya volvemos con más noticias de la Iglesia en el mundo. Hoy la Iglesia Católica celebra al santo cura Brochero. Fue un noble y generoso sacerdote, el segundo santo argentino hasta ahora. El padre Pino Espósito, autor de la obra Tú, vida de San José Gabriel de Rosario Brochero y su compasión por todos, nos cuenta más sobre el querido santo. En efecto, Papa Francisco lo ha definido, lo ha dicho que es el cura, lo llama el cura calleguero, el cura de las periferias existenciales, el primero cura de la Pambla, el cura gaucho. Es un cura, como decía, que tenía gran compasión, sobre todo hacia los últimos de la sociedad, en el sentido no solo de pobres de pobreza material, sino también de pobreza espiritual, porque él tenía una idea muy clara de su pastoral. Su idea era la de adelantar la persona, no solo materialmente, ma sobre todo hacerla desarrollar, crecer espiritualmente. Y él tenía esta compasión de hablar con todos y de persuadir sobre todo a las personas con su carácter y con su testigo, con su testimonianza de su vida de santo. Y tanta gente que, repito, estaba lejos de la iglesia y que tenía una vida muy complicada, se acercaba a él porque su palabra era así fuerte. Y es conocido también este cura, una particular interesante, como constructor. Ha construido una casa de ejercicios espirituales, ha construido una casa para sacerdotes ancianos, viejos, enfermos, y ha construido también 200 kilómetros de carreteras. Entonces, una persona que no tenía miedo de nada, tenía la fuerza de ir hacia los otros y atravesaba, caminaba con su malacara, que era su asno, su mula, que se llamaba malacara, su nombre como la llamaba él, y con esta mula ha hecho kilómetros y kilómetros de carreteras, de caminos, para llegar a las últimas personas. Porque decía una frase que repite varias veces también lo actual pontífice Papa Francisco, dice: soy una mala suerte si no tengo prisa porque tengo miedo de perder un alma. El diablo me puede robar el alma y yo no puedo perder esta alma y tengo que ir enseguida, llegar enseguida temprano para que el diablo no me roba el alma de la persona. Entonces tenía este miedo de perder el alma de una persona. A más opresión, más devoción. Ocurre en la diócesis más joven de Venezuela, Petare. Un joven de la Congregación de la Pasión, más conocida como los Pasionistas, profesó hace poco sus votos perpetuos camino al sacerdocio. Bárbara Socorro de WTN Noticias nos cuenta. Con estas palabras, Víctor Monasterio se consagró a la Congregación de la Pasión, más conocida como los Pasionistas. Querido hermano, ya que por el bautismo has muerto al pecado y estás consagrado al Señor, ¿quieres ahora consagrarte más íntimamente a Dios con la profesión perpetua? Sí, quiero. El pasado 26 de enero, este joven religioso se convirtió en el primer pasionista de la diócesis de Petare. Sus tareas, promover vocaciones y conducir las celebraciones litúrgicas. Todo primerito en un sitio marca una forma importante de vida y también marca un compromiso para mí como consagrado de ser testimonio dentro de esta iglesia particular, al ser el primer consagrado pasionista dentro de esta diócesis, pues me pone como testimonio de que la pasión de Jesús continúa y también de todos los valores y de todas las gracias que Dios puede conceder a esta iglesia particular de Petare a través de la consagración pasionista. Porque como te decía antes, un pasionista que es morador del Calvario, un pasionista que siempre está a los pies de la cruz, siempre va a ser necesario en Petare, que es un lugar de crucificados, un lugar de Calvario.
Fieles al carisma de San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas, la misión de la congregación es mantener vivo el amor de Jesús crucificado, como se ve en su sagrada pasión. Esta misión tiene sus raíces en la vida comunitaria de oración. Se expresa en especial con los pobres y los que sufren. Petare es la diócesis más joven de la Iglesia en Venezuela, con apenas un año de erigida. Se extiende en una zona considerada el barrio más grande de América Latina. La consagración de Víctor Fernando se dio en medio de una importante fecha. Ahora, como pasionistas que estamos en Venezuela, estamos preparándonos para abrir nuestro jubileo número 100 de presencia pasionista en Venezuela. De acuerdo a Víctor Fernando, sus votos perpetuos fueron la apertura de la celebración jubilar para el año 2027. También muestra que la vida de los pasionistas sigue siendo tan necesaria en Venezuela como hace 100 años. En tus manos, Padre Juan Manuel Benito, superior provincial, hago voto perpetuo de recordar continuamente la pasión del Señor y promover su memoria de palabra y de obra. Los pasionistas llegaron de Italia a Venezuela en 1927. La misión empezó en los Andes venezolanos y en el sur del país. Luego se establecieron en Valencia. Su obra apostólica se centró en 3 ejes: misión, parroquias y colegios. Víctor Monasterios estudió 10 años para obtener sus votos perpetuos. A sus 27 años, hasta que se consagre sacerdote, su compromiso será no obtener nada para él, sino obtener todo para Dios. Todo lo tengas en común con nosotros. Amén. Un fuerte y gran aplauso. El próximo 18 de abril se estrenará en Estados Unidos y por primera vez en los cines la película Mirando al Cielo. La cinta cuenta la historia de San José Sánchez de Río, un joven de 14 años que participó en la Guerra Cristera en México. Murió mártir por defender la fe ante los militares que querían desaparecer la religión. Desde México, Antonio Peláez, director de Mirando al Cielo, cuenta lo que hay detrás de su producción. Veamos. Lucha por la Iglesia de Jesucristo. No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. La sangre de nuestros mártires mexicanos será algún día la semilla de la iglesia de nuestra patria. Claro, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer la película de Mirando al Cielo? Pues mira, si contamos desde la investigación, empezamos desde el 2005, precisamente cuando fue la beatificación de San José Sánchez del Río, aquí en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y desde ese momento, pues la investigación, un proyecto histórico de estas características, pues tenía que ser muy apegado a la realidad, lo más posible, porque son eventos aislados, todo lo que se conoce de su vida, de testigos que fueron presenciales de cada uno de los eventos. Y finalmente ya a través de todo el escrito de la causa de beatificación de San José Sánchez del Río, que vino desde Roma, pues pudimos ya confirmar y constatar y empezar a armar todo este proyecto, ¿no? Toda esta línea dramática, adaptarla al cine, porque pues, el cine no deja de ser un formato en donde intervienen muchos talentos, muchos elementos, música, es paisajes, actuación. O sea, yo siempre he dicho que el cine es una suma de talentos y finalmente cuando se juntaron todos estos elementos, pues ya empezamos a rodar. Qué bien. Oye, muchas gracias. Y una pregunta, ¿cómo fue que surgió la idea de hacer la película de José Luis? Es una historia donde hay amor, donde hay perdón, donde hay familia, donde hay traición. Hay una serie de elementos de conflictos que te van construyendo pues esa línea dramática que toda película o toda historia debe llevar. Y cuando fui conociendo más a fondo su historia,
pues me fui apasionando. O sea, yo pensaba, para mí es una historia que la gente debe conocer. O sea, es una historia maravillosa de las tantas historias que existen en México, donde se muestra la autenticidad de un jovencito, ¿no?, que le cree a Jesucristo y que con esa fe y esa autenticidad y coherencia de vida, pues está dispuesto a todo con tal de defender la fe y poder recibir las promesas del cielo, ¿no?, que era su mayor anhelo, ¿no? Siempre esa esperanza de que hay un cielo esperándonos, porque así lo dijo Jesucristo, y yo le creo a Jesucristo, y entonces por ganarme ese premio, estoy dispuesto incluso a dar la propia vida. Gracias. ¿Y te has sentido identificado en alguna parte con Joselito? Me gustaría muchísimo, ¿no? Yo no sé si yo tuviera el valor de tener esa disposición a entregar mi vida a ese grado. Ojalá que si se llegara a algún momento en mi vida a tener esa disyuntiva, ¿no? Poder siempre optar como lo hizo él, ¿no? Me he identificado más que todo porque sí me gustaría aprender mucho de su valentía, me gustaría mucho aprender de esa coherencia de vida y de esa autenticidad de una forma tan sencilla, ¿no? Y pues es lo que me ha apasionado de la vida de José Sánchez del Río, ¿no? Que es, como diría Jesucristo, alguno de sus apóstoles, no es un ser humano sin dobleces, ¿no? Es un ser humano auténtico y sobre todo que en la época en que a él le tocó vivir, supo responder a ese llamado. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.